Como saben, todos los meses, desde hace ya varios años, y gracias al impulso del profesor José Luis Meilán Gil, al que todos amamos especialmente en este momento, y nos hubiera gustado, ¿verdad?, que esté con nosotros físicamente, pero él siempre anima estos eventos, estos seminarios, pues todos los meses tenemos la oportunidad de escuchar a una figura destacada del derecho administrativo, pero que en el día de hoy se torna en uno de los maestros más relevantes de la ciencia del derecho administrativo a nivel global, pues el profesor Juan Carlos Casañe. Para mí, como director de estos seminarios, es un gusto, un gran placer, un privilegio que él haya querido acompañarnos y hablarnos en el día de hoy por muchas razones. Primera, porque son sus vacaciones de verano y, en fin, pues eso ya dice mucho de Juan Carlos. Yo sé que es un gallego de pro y que siempre, cuando se le llama desde Galicia, ahí está. Yo tengo también la suerte de haberle conocido, de conocerlo desde el año 1990, que ya vino a la Escuela Gallega de la Función Pública, hace ya casi 30 años, a un seminario internacional que seguro que te acuerdas, donde estaba el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, y que tuvimos pues en la sede compostelana de la Escuela Gallega de Administración Pública. Y desde entonces pues, ha tenido la generosidad y la magnanimidad de acompañarnos en muchas oportunidades y lo va a seguir haciendo, que él lleva a Galicia en su corazón y siempre que puede, pues está con nosotros. ¿Qué más nos hubiera gustado, verdad?, que estuviera físicamente, pero la pandemia pues nos obliga a mantener estos encuentros. Por lo tanto, en nombre de todos, Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos vas a dedicar. Además, para tratar de una cuestión que hoy nos preocupa a todas las personas que de una u otra manera nos dedicamos al estudio del derecho administrativo. Bueno, Profesores, ¿qué estás ahí? como Ya, lo estoy esperando. Ahorita te lo mando. jueces, Deja ver si ya me lo envió. Sí, etcétera. sí, sí. Y que tiene que ver con los derroteros Sí. y los Vale, desafíos entonces, que en el tiempo presente de la pandemia nos ofrece este singular periplo de la historia de la humanidad, ¿verdad?, que desde tantos puntos de vista pone a prueba tantas categorías de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de las ciencias jurídicas, y que también el derecho administrativo está siendo pues, objeto de muchos estudios, de muchos análisis. Se habla mucho ahora de la prevención, de la precaución, se habla mucho de la globalización, pero también se habla mucho, y quizá debe hablarse más, del derecho administrativo y la libertad de los ciudadanos, porque efectivamente en este tiempo también las libertades deben de poder ser ejercidas por los ciudadanos, el Estado de Derecho, la juridicidad, la separación de los poderes, el reconocimiento de los derechos fundamentales, en fin, ¿verdad? Tantas y tantas cosas que están en el candelero, y para que tengamos todos la oportunidad de escuchar a un maestro y escuchar el pensamiento de un maestro del derecho administrativo de este tiempo, pues es que está el doctor Juan Carlos Casañe, al que le agradecemos mucho su participación. Le vamos a dar la palabra. Como saben ustedes, normalmente el ponente suele hablar una media hora más o menos sobre el tema objeto de reflexión, y luego tenemos en este sistema de Teams, de estos sistemas tecnológicos, una manita que se puede marcar, que quiere hacer preguntas. Luego, después de que hable el doctor Casañe, pues puede darle a la manita, y yo, como coordinador o moderador, pues voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, de manera que, para ser fieles a nuestra puntualidad, pues a las 7:30 hayamos terminado como muy tarde este seminario. Juan Carlos, tienes la palabra. Encantados de escucharte. No se te oye, no se te oye. No está desactivado, pero... Ahora se te escucha. ¿Ahora bien? Ahora bien. Bueno, buenas tardes a todos.
Ante todo quiero agradecer a mi querido y directo amigo Jaime Rodríguez Arana Muñoz, por la invitación que me ha formulado para dar esta charla, diría. Yo no la titularía conferencia, porque más que una conferencia, lo que pretendo hoy es apuntar una serie de reflexiones a las que nos convoca esta pandemia. Pero antes de eso, quiero rendir mi homenaje y el tributo a la memoria de quien fue un gran maestro realmente del derecho administrativo español, que es José Luis Meilán, que fue José Luis Meilán. Digo que es porque yo creo que todavía desde más arriba nos está escuchando y orientando en esta circunstancia. Es notable la labor de José Luis en cuanto a la evolución de su pensamiento, ¿no? Yo me quedé sorprendido cuando leí el artículo que tuvo la gentileza de enviar a un libro que publicaron en Perú en mi homenaje, y el artículo se titulaba Repensar el derecho administrativo, porque José Luis constantemente estaba analizando las transformaciones que ocurrían en el plano del derecho público. Y esto creo que nos viene muy, muy bien. A mí me vino muy bien también porque fue un examen sobre las propias teorías que uno venía desarrollando en el tiempo y de alguna manera mirar y tratar de descubrir en qué, digamos, había que ajustar o adaptar a esas nuevas transformaciones. Para esto José Luis era un verdadero maestro y nos ha dejado infinitas y sabias enseñanzas. Creo también que el tema de los desafíos, como le ha titulado el director a este seminario o a esta sesión del seminario, los desafíos indican la necesidad de vencer las dificultades que se presentan. Es decir, el desafío no es una rivalidad ni una competencia, sino que está tomado en uno de los sentidos de la riquísima lengua española, que es precisamente tratar de vencer esas dificultades que se nos presentan, y si se fijan en la acepción del diccionario, que todos pueden hoy día recoger fácilmente por Google, más fácil que buscar en el diccionario, encontrarán que es precisamente vencer las dificultades que se presentan en la vida con decisión, dice el diccionario. Y fíjense, casi con un término de derecho administrativo. Entonces, con esa idea voy a abordar una serie de puntos que motivan nuestra reflexión. El primer punto me parece a mí que finca en la autonomía del derecho administrativo para resolver estas cuestiones. Este es un punto que quizá ha pasado un poco desapercibido, pero si miramos bien lo que está pasando y lo que va a pasar, es evidente que en muchas de las instituciones se ve claro que el derecho administrativo tiene que prevalecer sobre las interpretaciones más comunes del derecho privado y menos comunes de otras disciplinas del derecho público. El derecho administrativo de alguna manera nos indica un camino importantísimo a seguir en materia, fíjense, de los principios, de la aplicación de los principios generales y sectoriales del derecho administrativo. El principio de la competencia, me parece que tenemos que darle mucha más importancia que la que se le viene dando, en cuanto a que la competencia es un límite a la actuación de los órganos administrativos que tiende a lo que decía Jaime recién, a proteger las libertades de los ciudadanos. Es por eso que la institución de la competencia aparece en el mundo del derecho tomando un concepto equivalente que existía en el derecho canónico, donde precisamente las disputas en materia de aptitudes de los distintos órganos se habían dado en el mundo
con mayor rigor científico. Y de ahí toma el derecho administrativo el principio de la competencia. Pero la competencia siempre es un límite, les recuerdo, para garantizar las libertades. El otro punto donde se ve clarísima, me parece a mí, la injerencia del derecho administrativo es en materia del estado de necesidad. El estado de necesidad, si lo vemos bajo la óptica del derecho civil, es una cosa, es la exclusión de la responsabilidad, o sea, algo parecido a la fuerza mayor, y el derecho penal es otra cosa, se refiere más bien a la despenalización de una determinada conducta como consecuencia de que hay otro derecho superior que proteger, como puede ser la legítima defensa de la propia vida humana. Pero lo cierto es que en el derecho público el estado de necesidad juega más bien como una causa que justifica la imposición de las restricciones. O sea, tiene un sentido distinto, porque están en juego los intereses de la comunidad y no los intereses individuales, que es lo que pasa en el derecho civil y lo que sucede también en el derecho penal. El otro aspecto también importante de estas instituciones, donde es esencial mantener la autonomía del derecho administrativo, es en materia de responsabilidad del Estado. En materia de responsabilidad del Estado es evidente que hay una digamos, necesidad de adaptar lo que está sucediendo en el mundo a las nuevas realidades ocasionadas por la pandemia. Porque ya me parece a mí que la teoría del riesgo debe ser totalmente descartada, a pesar de todos los esfuerzos de los que hacen hecho los civilistas para tratar de injertarla en el derecho administrativo y dejarla para los casos muy, muy excepcionales, como en el derecho francés, por ejemplo, como en el Consejo de Estado francés. Y lo otro es que tenemos que medir muy bien cuáles son las consecuencias en materia de responsabilidad del Estado por la actuación legítima o lícita del Estado. Acá no podemos mantener los postulados también amplísimos que habían, yo diría, deformado la institución de la responsabilidad en el derecho español, sino que tenemos que pensar en la necesidad de generalizar el criterio o el factor, se llama factor de atribución esto, de la responsabilidad basado en la idea del sacrificio especial. Quizá un poco más acotado porque ya no va a ser tan general o generalizado como era antes, porque los estados no tienen capacidad financiera para poderlo afrontar, pero habrá casos donde la teoría del sacrificio especial tiene que tener su margen de aplicación y donde la justicia va a exigir que determinadas consecuencias jurídicas de los actos legítimos sean resarcidas a los particulares. El otro punto donde también vamos a encontrar una necesidad de acudir a los principios del derecho administrativo es en materia contractual, porque en materia contractual, como todos ustedes saben, en Europa, en muchos países, rige el principio del mantenimiento de la ecuación económico-financiera del contrato. Y ese principio acá evidentemente no va a tener toda la aplicación que merece que tenga, que merecería que tuviera en una situación normal. Estamos hablando de un derecho extraordinario, que es el que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Y allí, evidentemente, no se van a regir las compensaciones, los criterios para compensar los desequilibrios, no se van a regir por los principios, yo diría, más clásicos del derecho administrativo, sino que tendrá que jugar también el principio de solidaridad. ¿Por qué? Porque la idea del sacrificio compartido me parece que se impone en estas circunstancias porque el Estado no puede ser el asegurador de todos los riesgos y las contingencias que se produzcan en estas situaciones. O sea, esto vamos a tener que pensar en adaptar el esquema clásico del derecho administrativo a esta nueva realidad que se nos presenta. El segundo punto que merece también nuestra reflexión
es el de las transformaciones en el modelo de Estado, donde acá me parece que tenemos que tratar de ver la realidad, no con los ojos de nuestras ideas, sino con los ojos de lo que está aconteciendo realmente. Me parece a mí que los distintos modelos de Estado se han ido superponiéndose a través de los años a partir del modelo clásico del Estado liberal basado en el principio de separación de poderes y en la defensa y garantía de las libertades y del derecho de propiedad. Yo creo que lo que ha sucedido es que hemos ido del Estado liberal clásico, del Estado de Derecho clásico liberal, incluso algunos autores como Tomás Ramón Fernández y otros más siguen hablando de Estado de Derecho, siguiendo a su maestro García Enterría. Otros, en cambio, utilizan el término Estado social y algunos social y democrático de derecho, que es un poco la definición que trae la Constitución española, basado en el fondo en las ideas que Heller había impulsado a partir de la sanción de la Constitución alemana de Weimar. Pero yo creo que todo esto también lo tenemos que ver en comparación con lo que ha ocurrido en el derecho comparado, porque al mismo tiempo, en el año 30, en Estados Unidos, comenzó la era del estado de bienestar. O sea que esto hay que combinarlo con todas estas formas de Estado que hemos tenido, y hoy día se está hablando muchísimo, y en esto les recomiendo el libro de Muñoz Machado y los trabajos muy brillantes que ha hecho José Esteve Parro sobre el Estado regulador y garante, que es una nueva forma de Estado que no contradice ninguna de las anteriores, porque se superponen todas, y lo cierto es que, como dice un autor alemán, ha habido como una serie de capas geológicas que se han ido superponiéndose unas a otras. Y hoy día tenemos más que nunca la presencia de ese Estado regulador que regula, pero que está basado básicamente sobre la actividad de la sociedad, de los particulares, de las empresas privadas. Y garante de qué? Garante no solo de las prestaciones, sino garante del mantenimiento del Estado de Derecho y de los principios fundamentales que lo nutren. Yo creo que esta fórmula, Estado regulador y garante, es la que más se adapta a la situación actual, porque está basada en el principio de subsidiariedad. Un poco la idea de ese Estado subsidiario que yo vengo pregonando hace un tiempo, sin mayor éxito, porque no es lo que ha ocurrido, pero me parece que ahora necesariamente por la pandemia estamos en pleno Estado subsidiario. ¿Por qué? Digo, y Estado regulador y garante, porque es lo mismo. Pero ¿por qué estamos en el Estado subsidiario? Porque, si ustedes habrán visto, hasta los Estados Unidos está concurriendo en el campo de las ayudas y de los subsidios, precisamente en defensa, en protección de las personas individuales y de las empresas particulares. Está actuando el Estado en la fase activa del principio de subsidiariedad. No se trata ya de no intervenir, sino se trata de una intervención máxima que está haciendo el Estado en todos los países del mundo. Y esto, la forma de comprenderlo es a través de la teoría o de las teorías que se han desarrollado en el derecho público, sobre todo alrededor del principio de subsidiariedad, que me parece fundamental en esta materia, porque si no salvamos el núcleo básico de la actividad privada en esta pandemia, los estados no tienen futuro, porque evidentemente todos sabemos ya que las burocracias no pueden manejar eficientemente todos los mecanismos de la producción ni de la actividad comercial de un país. Por eso me parece muy importante tener en cuenta este aspecto de las grandes transformaciones que se están produciendo. El tercer punto, y es básico, aunque sobre esto no voy a explayar demasiado porque lo he escrito muchísimo y hay libros incluso actuales muchos mejores que los que yo he
que los que yo he trabajado, como por ejemplo el del doctor Bianchi, es el principio de separación de poderes. Este principio es básico de que sea mantenido en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque a raíz precisamente de la necesidad de actuar en forma inmediata que tienen los estados, se ha potenciado al máximo los poderes de los ejecutivos de turno. Y esto ha desplazado de alguna manera la intervención del Congreso, cuya mayor lentitud hace a veces imposible realizar los debates que requieren el dictado de estas leyes, y donde es necesario la sanción inmediata de normas para corregir o arreglar una situación que se presenta. Entonces, la separación de poderes, ¿en dónde es que nosotros tenemos que enfocar, digamos, la importancia que tienen ahora? No tanto, diría yo, en la atribución de funciones legislativas a los ejecutivos de turno. Eso es inevitable y lo han hecho todos los estados y así va a seguir ocurriendo. No pensemos ya idílicamente en la necesidad de debatir leyes cuando los debates prácticamente por su extensión agotan la propia necesidad del dictado de la norma. En cambio sí tenemos que pensar muchísimo en la independencia del Poder Judicial. Este es el punto clave, diría yo, en este momento. Mantener a rajatabla una separación de poderes que permita que los jueces no sean, digamos, sujetos gobernados por los ejecutivos de turno. Los jueces tienen que tener plena independencia, tienen que ser inamovibles. El principio de inamovilidad, que todo el derecho constitucional moderno lo estudia, presumiendo que su origen se encuentra en la Constitución norteamericana y en una ordenanza de Carlos II de Inglaterra del año 1600 y pico, ¿no? A la muerte digamos, a la caída del gobierno de Cromwell, Carlos II sacó una ordenanza precisamente estableciendo el principio de inamovilidad de los jueces. Pero un jurista norteamericano, que era un gran hispanófilo y que se llamaba William Prescott, en un libro sobre la monarquía de los reyes católicos que está traducido al español, hay 2 ediciones en español, una de ellas yo encontré ahí en la biblioteca de la Real Academia de Morales. Este hombre, William Prescott, se encargó de estudiar y analizar el origen de todas las instituciones del derecho público moderno, sobre todo del derecho norteamericano, en el derecho español, y encontró que había precisamente una ordenanza de Castilla del año 1200 años antes, más o menos, alrededor de mediados de 1400, donde sentaba el principio de la inamovilidad de los jueces en los mismos términos que lo adoptó después, 200 años más tarde, el derecho inglés. Sin embargo, todo el mundo, el derecho constitucional, sigue repitiendo como loro que el origen de ese principio se encuentra en el derecho anglosajón, cuando es evidente que hay muchos años antes estaba ya en el antiguo derecho español. Bueno, yo diría entonces que mantener la independencia del Poder Judicial, mantener la inamovilidad de los jueces, es la garantía máxima que podemos encontrar y la mejor de todas para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales y proteger a las personas de los abusos en que incurran los ejecutivos de turno. El cuarto punto, porque no me voy a referir aquí al populismo, saben ustedes que yo hice un libro sobre eso, pero pues, si alguien quiere tocar ese tema, yo también estoy dispuesto a contestar las preguntas que quieran, pero vinculado con la separación de poderes, el gran peligro que hay que aventar es el peligro del populismo, ¿no? El populismo, sea de izquierda o de derecha, es malo. La diferencia está que de la izquierda no se sale rápido o no se sale nunca, como por ejemplo Cuba, y en cambio de la derecha se sale pronto, porque hemos visto lo que está pasando con el señor Trump.
de manera que creo que no hay necesidad de aclarar mucho esto, porque no se pueden comparar unos con otros, ¿no? Como pretenden algunos autores, como por ejemplo Vargas Llosa, que creo que en esto será un gran literato, pero está totalmente equivocado. Bueno, el cuarto punto de reflexión radica en la doctrina de la emergencia y el estado de necesidad. Este es un punto fundamental que antes era tocado así de soslayo, porque salvo la Argentina, que vivimos en emergencia permanente, los otros países del mundo son un poco más normales y realmente las situaciones de emergencia no se daban tanto. Nosotros diría que el doctor Gobiero, que está acá, y Mata lo mismo, y la doctora Ibanega sabrán lo que estoy diciendo, nosotros somos casi los maestros de la emergencia, porque vivimos en emergencia hace más de 30 años. La primera emergencia se decretó, fíjense, en la época de las primeras leyes de alquileres por el año 1920 y pico, ¿no? Y luego fue esto repitiéndose constantemente hasta que finalmente se habló de una suerte de estado de emergencia, que es lo que yo quiero explicar, que es lo que estamos en este momento afrontando, ¿no? Si miramos un poco en los conceptos, vemos que estado de emergencia y estado de necesidad son conceptos análogos. Hay una analogía, digamos, de atribución, en cuanto que ambos se refieren a situaciones de peligro extremo, ¿no? De manera que todo lo que digamos con respecto de un caso, de una institución, se aplica a la otra, ¿no? Esa es lo que está ocurriendo. Y vemos la necesidad de distinguir entonces el estado de necesidad, como les decía antes, en el derecho civil y en el derecho penal, del estado de necesidad en el derecho administrativo. En el derecho administrativo, entonces, como les decía, es la causa que va a justificar la imposición de restricciones, fundamentalmente, el estado de necesidad. Y tenemos que también tratar de entender los tres sentidos en que podemos usar el concepto de emergencia. El concepto de emergencia lo podemos usar como una referencia a una situación fáctica, ¿no es cierto? La situación de peligro, realmente. Esa es una idea. La segunda es ya la emergencia como una medida general o una medida concreta. Son los decretos o las resoluciones o los actos o incluso las leyes, ¿no? Y luego está el tercer sentido que tiene la emergencia, que ya es el estado de emergencia, o sea, es el conjunto de disposiciones que permiten desencadenar todos los poderes de excepción y poderes extraordinarios que van a desplazar el derecho ordinario y suplantarlo, en principio, en forma temporaria. Esto es lo que dice la doctrina, pero la realidad indica otra cosa, porque la realidad nos está indicando que muchas de estas restricciones son permanentes o se agotan en sí mismas y no tienen retorno, ¿no? No es que cesen en su temporalidad, sino que se agotan en sí mismas. De manera que el que pierde los derechos los pierde para siempre. Esta es otra consecuencia bastante radical que está produciendo la teoría de la emergencia, ¿no? Y vemos también que los nombres que se le ha dado en el mundo a esto son muy variados, ¿no? Estado de excepción, estado de alarma, estado de urgencia, estado de sitio, en algunos casos. Estado de sitio, sin embargo, me parece a mí que tiene más un sentido político, que se refiere a los casos donde hay una verdadera conmoción en la política interior. Y acá se trata más bien de una situación de peligro sanitario en las otras formas de Estado. Pero bueno, eso cada país lo va resolviendo de diferente manera de acuerdo con el derecho positivo. Lo que sí aparece es un derecho de excepción, y aparece en todas las doctrinas que el profesor Mata en nuestro país desarrolló muy bien el otro día, hace un tiempo, en la Academia de Derecho, sobre el derecho de excepción y toda la doctrina de Agamben, ¿no? Que es una doctrina inmanentista, difícil, digamos, de encajar en los postulados del Estado de Derecho moderno, y que en realidad tiende a desplazar totalmente el principio de separación de poderes.
Esa es la principal consecuencia. Creo que tiende también, hay un paralelo entre esta teoría y el decisionismo de Adam Smith, en cuanto que lo que se trata de privilegiar es la decisión de los ejecutivos de turno sobre la decisión adoptada por los representantes del pueblo. Esto se combina, por supuesto, con una crisis de representación política extraordinaria que estamos viviendo en muchos países del mundo, porque ya no hay más un derecho, digamos, que surja de la voluntad de los representantes, ya no rige más tanto la democracia representativa al estilo antiguo, sino que está rigiendo una democracia de partidos políticos en muchos países. Y esta democracia de partidos políticos incluso ha implicado el cambio del lenguaje. Fíjense que se usa mucho la palabra empoderar. Empoderar significa dar poder a otro para que lo desplace. Entonces, el dirigente político empodera a otros, que nadie sabe quiénes son, y estos otros empoderados son los que vota el pueblo. En definitiva, el pueblo no está votando por nadie en el sistema este de partidos, salvo en algunos países, donde, por ejemplo, puede ocurrir de una manera diferente, pero sobre todo Italia y España son los países que más están afectados por esta democracia de partidos y no democracia que tiene en cuenta el derecho del ciudadano a elegir una persona determinada y no la persona que le elija el apoderado, ¿no? Mediante ese sistema de poderes en cadena, que es lo que está ocurriendo. Con lo cual los políticos siempre terminan gobernando y se produce una especie de casta que prácticamente es inmune a cualquier, digamos, reacción por parte de los poderes legislativos, porque los poderes legislativos en realidad responden a esos que los han nombrado. Entonces siempre hay este juego así de muy poca independencia, que gracias a Dios lo estamos viendo, todo lo contrario a esto lo estamos viendo ahora en el derecho norteamericano, que es un ejemplo casi, yo diría, a pesar de lo que ha ocurrido, de todos los desmanes que han ocurrido, es un ejemplo de democracia, porque el hecho de que el señor Trump no tenga el apoyo de todos los que los que forman parte de su partido, porque significa que no ha habido empoderamiento allí, ¿no? Sin embargo, el empoderamiento existe en casi todos los sistemas de partidos del mundo occidental, y más aún, y ya de una manera mucho más agravada y excesiva, en los países de Iberoamérica, ¿no? Este es un problema muy serio para nosotros. Sustituir la democracia representativa por una democracia de partidos es muy peligroso para la vida de cualquier país, para la vida de cualquier Estado, porque va a terminar siendo manejado por una élite de políticos generalmente sin escrúpulos, porque todo esto favorece la corrupción, y evidentemente ligados por acuerdos recíprocos con otras fuerzas, incluso de partidos contrarios. Bueno, el quinto punto que quería abordar también es la problemática contractual. Como ya les adelanté, el principio del mantenimiento de la ecuación económico-financiera de los contratos hace agua en la pandemia y es necesario encontrar alguna solución que permita que los contratos continúen y que prevalezcan los principios de la justicia. Y aquí evidentemente se da el problema de cómo se hace para restablecer esas ecuaciones sobre la base del principio de solidaridad y que nos lleva a lo que se ha denominado la regla del sacrificio compartido. Esta regla de sacrificio compartido va a requerir el análisis muy ajustado y muy equilibrado y muy justo de todas esas ecuaciones para tratar de resolver la continuidad de esos contratos con arreglo a fórmulas que tiendan a garantizar de alguna manera la realización de las prestaciones que estas empresas, que son contratistas del Estado, deben a la comunidad. En ese sentido, me parece a mí que no podemos aplicar a rajatabla los clásicos principios del derecho administrativo que se tenían en cuenta para recomponer las ecuaciones, sino que tenemos que ir a nuevas formulaciones y nuevos sistemas de acuerdo con las empresas
que actualmente no pueden prestar sus servicios conforme a los contratos originales. Un sexto punto de reflexión es el de la responsabilidad del Estado. Yo no quiero hacer ninguna propaganda, por supuesto, pero les digo que estoy por sacar un artículo en la RAP española sobre este tema, analizando los debates que ha habido en el campo del derecho civil entre los administrativistas y los juristas de España y de Argentina, ¿no? Es un debate bastante parecido al que puede haber con cualquier jurista también de América, porque los sistemas han sido bastante similares en América en esto. Y es que el derecho civil sigue pensando en la idea de la antijuridicidad. Y la idea de la antijuridicidad, como lo ha explicado desde el punto de vista del positivismo, pero bueno, un positivista también puede tener razón alguna vez, ¿no? Y García Amado ha hecho una crítica muy certera sobre este punto, porque claro, no se puede decir que la antijuridicidad es un requisito de la responsabilidad del Estado, porque precisamente se reconoce la responsabilidad del Estado por actos que son antijurídicos, como los actos legítimos. Entonces, de manera que la antijuridicidad no tiene nada que ver, ¿no? Es un factor que ha confundido muchísimo a todos los intérpretes del derecho, porque fíjense qué clase de factor es este que comienza siendo definido con un criterio vinculado a la culpa. Después pasa a un criterio vinculado más bien al cumplimiento del contrato o de la obligación. O sea, de una formulación subjetiva se va a una formulación objetiva, ¿no? La antijuridicidad no tiene ningún sentido. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es cuál es el factor de atribución. El factor de atribución, evidentemente, y esto lo decía Enterría también en sus primeros libros, lo que pasa es que nadie lo pescó, es muy parecido en el derecho español al del derecho francés. En el fondo es la doctrina de la falta de servicio, ¿no? Es lo que está en juego aquí. La ilegitimidad de la actuación de la administración es lo que va a provocar, o la actuación, digamos, errónea de la administración es lo que va a provocar la responsabilidad de la misma. Yo creo que entonces aquí va a ser necesario dejar de lado la doctrina del riesgo, más aún la del riesgo-provecho, que no tiene ningún sentido, aplicársela a la administración, dejar de lado la teoría también objetiva, total, de la responsabilidad por actividad normal y buscar un factor de atribución específico que me parece que no puede ser otro que el sacrificio especial que tiene el derecho alemán y que tiene también el derecho francés y que tiene el derecho argentino y tienen otros derechos en Latinoamérica. El séptimo punto, y ya con esto voy a dar término, no sé cuántos minutos llevo ya de exposición, porque no he tomado la hora, pero me parece que estoy todavía dentro del tiempo aproximado, ¿no? Pero el séptimo punto, y yo he dejado para el final porque es el más importante de todos, es el problema de cuál es el derecho que vamos a aplicar en la pandemia. Y aquí se impone, me parece a mí, la idea del bloque de legitimidad. Es una idea del bloque de legitimidad que hace referencia fundamentalmente al mantenimiento de los derechos fundamentales, a las garantías de las libertades. Para eso está el derecho administrativo, y esto el gobierno lo viene también repitiendo desde hace tiempo en Argentina. Somos varios los que estamos en esa línea. Las garantías vinculadas con el derecho de propiedad y, sobre todo, todos los principios derivados del control judicial de la actividad del Estado, tanto de la actividad legislativa como de la actividad administrativa. Y aquí en este bloque de legitimidad, que nosotros podemos prescindir, desde luego, momentáneamente del principio de legalidad, y lo estamos prescindiendo
al permitir, digamos, generalizar este derecho de excepción de una manera que desplazamos la intervención del Congreso, esto no implica desplazar todos los principios del Estado de Derecho, ni menos, y dar carta blanca a los ejecutivos, ni menos desplazar tampoco ese bloque de legitimidad formado por la garantía de los derechos fundamentales, formado por los principios que de alguna manera en los que se funda el derecho administrativo, que prevalecen siempre sobre las normas. Principios que algunos vienen del derecho positivo porque han sido positivizados y otros que provienen del derecho natural a través de su elaboración por parte de la jurisprudencia. Sobre este punto hay algunas diferencias en la doctrina en cuanto a si los valores o no son principios, ¿no? Yo creo aquí, y hace tiempo que lo vengo diciendo, aunque no lo he aclarado demasiado, y el gobierno me lo ha hecho ver con una gran altura, que hay que distinguir principios de valores, ¿no? Porque si no, estamos hablando de lo mismo y corremos el riesgo de que cada maestrito funde una solución jurídica sobre la base de un valor inventado, de un valor ideado, que no constituye un principio, ¿no? La idea que yo siempre he tenido sobre los principios es que los principios son mandatos vinculantes carentes de un supuesto de hecho. O sea que el principio, a diferencia de la norma, tiene una estructura lógica distinta, ¿no? Es una estructura lógica cuya característica fundamental es la carencia del supuesto de hecho. Y en esto está casi de acuerdo toda la doctrina alemana y mucho también, buena parte de la doctrina española en este punto. Lo que no estamos muy de acuerdo porque en la Constitución española nos habla de valores en la Constitución. Pero cuando habla de valores me parece a mí que se está refiriendo a los principios. Bueno, pero no me quiero meter en ese debate que es propio más bien del derecho español, pero sí decirles que para mí el gran principio que debemos tener en cuenta en este momento aquí es el principio de la razonabilidad. El principio de la razonabilidad no entendido al estilo norteamericano, porque nadie sabe en definitiva qué es ahí en Norteamérica el principio del debido proceso, todo el mundo lo aplica sin ton ni son, y no hay una doctrina orgánica sobre esto. En cambio sí la hay en el derecho europeo, basado en la obra de Alexis, el Tribunal Supremo alemán primero y después el español también, y todos los tribunales de Europa, han consagrado el principio, la regla del principio de proporcionalidad, que me parece comprensiva de los tres subprincipios que juegan aquí y que son, digamos, establecen un conjunto bastante armónico de preceptos que van a ser tenidos en cuenta a la hora de juzgar la legitimidad o la razonabilidad de un acto administrativo. Y estos subprincipios son el subprincipio de idoneidad, es decir, la elección del medio más adecuado, o principio de adecuación, más adecuado, más idóneo para cumplir un determinado fin, el principio de necesidad, que nos lleva a elegir la opción menos gravosa de los derechos fundamentales, y por último el principio de proporcionalidad en sentido estricto, donde ahí sí juega la idea esa del balance del derecho norteamericano, el balance entre ventajas y desventajas, costes y beneficios, que le llaman el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. A mí me parece que estos tres subprincipios completan perfectamente el cuadro del principio de proporcionalidad, que es la base del principio de razonabilidad. Yo lo he desarrollado esto en trabajos posteriores, uno que se acaba de publicar en la ley, tratando de demostrar la relación que hay entre la proporcionalidad y la razonabilidad. Que la razonabilidad sigue existiendo, pero la proporcionalidad es una de las formas en las cuales se traduce el control de razonabilidad. A mí me parece que esto es muy importante. Nuestra Corte Suprema Argentina lo ha recogido en una serie de sentencias, donde no lo dice de una manera expresamente en el cuerpo, sino que se remite
a la opinión del Procurador General, pero lo ha recogido en un acordado iba a decir del año pasado, pero es del año 2019, donde estas acordadas son más bien exhortativas, ¿no? Ha señalado algunas reglas que deben seguir los tribunales inferiores para el control de la razonabilidad y ha aceptado el criterio del principio de proporcionalidad del derecho europeo, y me parece a mí que de una manera mucho más orgánica va a resolver y a estar resolviendo la mayoría de los problemas que se presentan. Bueno, yo con esto he querido darles un panorama muy general, por cierto, no me he introducido puntualmente en algunos de los temas, y que la misión mía me parece aquí era un poco orientar el debate que vamos a tener ustedes, si es que tienen la amabilidad de hacerme alguna pregunta, para los cuales estoy a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias, Jaime, por todo nuevamente. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu brillante charla, conferencia. La verdad es que pocas veces tiene uno la suerte de poder escuchar una exposición tan completa, exhaustiva, donde se ha pasado revista desde la autonomía del derecho administrativo, las transformaciones del modelo del Estado, la separación de los poderes, el estado de emergencia, los contratos, la responsabilidad, el bloque de la legitimidad, en fin. Muy agradecido en nombre de todos por haber sacado tiempo para estar con nosotros. Y como es habitual, ahora tenemos un tiempo para hacer preguntas, comentarios, consideraciones. Como sabéis, hay una manita aquí arriba que pone levantar la mano, entonces el que quiera. Ya veo que Ramón Huidobro, el colega chileno que hace mucho tiempo que no te veía, y me alegro mucho de saludarte. Ha pedido la palabra también el embajador Olivo Rodríguez Huertas. Y vamos a dar la palabra entonces, en primer lugar, al profesor Ramón Huidobro y luego al profesor Olivo Rodríguez Huertas. Adelante, Ramón. Muchas gracias, Jaime. No sé si se escucha bien. Sí. Un cordial saludo desde Chile en estos momentos difíciles para todos. Felicitar a Juan Carlos porque una vez más, ya el maestro, más de 30 años que le conozco, o que él me conoce, entonces al final de cuentas oírle todavía, pero entregándonos una enseñanza sobre el derecho administrativo en todos estos temas generales. Pero quería preguntarle y hacerle una pregunta para que él nos pudiera dar una enseñanza también en relación a un problema que a mí se me está planteando desde el punto de vista de la vida jurídica administrativa. Y él lo planteó justamente en su exposición, que es el tema de que la excepción está pasando a ser la regla general. Entonces, nosotros en Chile ya veníamos en el estado de excepción desde el 18 de octubre del 2019 con un estado de emergencia por la efervescencia social. Después, en marzo del 2020, pasamos al estado de catástrofe por el COVID, y de ahí no hemos parado. Entonces, ya llevamos más de un año en el estado de excepción constitucional. Entonces, al final de cuentas, desde el punto de vista jurídico, se está presentando un problema, y así se ve también en otras partes, en el cual la regulación de excepción, nadie pensó que la administración sanitaria iba a gobernar el Estado, pero hoy día es así. Es decir, todos estamos esperando el informe sanitario para saber qué hacemos en el área económica, en todas las áreas. Pero hay un problema que está generándose con el cumplimiento normativo de la regulación, en el cual ya no está siendo acatada, ya la multa no es suficiente, ya la sanción administrativa ya no es suficiente, tenemos que llegar incluso a la penal. ¿Y por qué? Porque esto nunca se pensó que iba a durar tanto. Entonces, al final, la excepcionalidad se convierte en la regla general. No sé si el profesor Casaña tendrá alguna reflexión sobre este aspecto y qué posible solución tenemos para que la gente entienda que tiene que cumplir la norma administrativa una vez más cada vez que se reiteren los estados. Sí. Un abrazo. No sé si, Jaime, ¿prefieres ahora que vaya contestando una a una o...?
Como tú prefieras, como tú Sí, yo prefieras. prefiero eso porque después no me acuerdo bien si... Adelante. Y no quisiera dejar de contestar a todos los que preguntan. Muy bien. Bueno, mira, Ramón, es evidentemente tal cual lo que tú dices. La temporalidad se ha relativizado, el carácter temporal y transitorio de la doctrina de la emergencia se ha relativizado al punto que el derecho de excepción ha sido transformado en una suerte de regla general, pero yo diría con una condición resolutoria, en tanto dure la pandemia, porque ahí el fin de la pandemia es el que va a marcar el fin del derecho de excepción. Eso creo que todos lo tenemos claro. Lo que pasa es que vivimos un mundo de incertidumbres, ¿no? De incertidumbre total, y no sabemos cuándo va a terminar esto. Yo creo que ni lo saben los científicos, ni los que están opinando, los epidemiólogos, todos estos que opinan todos los días y todos los días cambian de parecer, ¿no? Lo que sí, digamos, es el tema del cumplimiento de la regulación es un tema preocupante. Y es un tema preocupante en nuestros países, sobre todo en nuestros países de América, porque tenemos casi todos un complejo de aplicar necesariamente la coacción penal, ¿no? Y la coacción penal va a ser necesaria, porque no vamos a salir por el acatamiento voluntario. Yo estoy seguro de esto. Si los estados no se ponen firmes y no hacen cumplir las leyes de una manera efectiva, inclusive apelando a la fuerza pública cuando sea necesario, no vamos a poder mantener la disciplina social, ¿no? Y si no mantenemos la disciplina social, el resultado va a ser la extensión de la epidemia, ¿no? Es evidente esto. Y este es el peligro más grande que estamos corriendo, Ramón. Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, creo que también nosotros en América tenemos como un complejo, producto de las actuales circunstancias que hemos vivido en estos últimos años, el complejo de usar la fuerza pública. Y hay toda una teoría alrededor en contra del ejercicio de los poderes legítimos de las autoridades policiales, por ejemplo, ¿no? Hay toda una contracorriente a la opinión tradicional, pero yo diría en el mundo de la democracia también es necesario el rigor cuando la población no acata las normas que deben aplicarse. Porque si hay anomia y no hay normas, evidentemente hay una situación totalmente incivilizada, diría yo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en algunos sectores y en algunos lados. Nosotros nos pasa lo mismo. Y no sé si en España ocurre igual, pero en América está pasando eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Gracias. Vamos a dar la palabra al profesor Olivo Rodríguez, no sin antes advertir, por favor, que tengan apagados los micrófonos, porque si no, a veces puede haber interferencias que imposibilitan o hacen más complicada que podamos escuchar las intervenciones. Olivo. Sí, muchas gracias, don Jaime, por este magnífico seminario. Un gusto compartir con todos los colegas iberoamericanos y, por supuesto, con mi querido profesor Casaña, ahí que lo vemos tan bien, ¿no? Así que vamos a ver si pasa todo esto rápido para que podamos tomar el sol caribeño de nuevo aquí. Bien, profesor, dos puntos de lo que usted trató. Uno vinculado con el tema del equilibrio, la nueva manera de enfocar necesariamente la ecuación económica financiera de los contratos, y el mismo tema del principio de separación de los poderes, el gran papel de un poder judicial independiente. A mí me preocupa, dentro de este contexto en que la mayor parte de los países, sobre todo en el caso latinoamericano, gran parte de su modelo hacia el desarrollo ha estado basado en la inversión extranjera y en el marco del reconocimiento de lo que algunos denominan como una legalidad internacional en materia de inversiones, que las soluciones las van a ver más allá de lo que son los jueces nacionales. ¿Cómo en este contexto que mezcla ya temas de derecho administrativo global, economía y la inserción internacional, cuáles son los retos que usted vaticina de cara, por ejemplo, a
a la solución de controversias tipo CIADI y los demás niveles de inversión, en que estos temas van a degenerar de una forma u otra en búsqueda de esa razonabilidad, de esa solidaridad que implica que las cosas no pueden ser como estaban previstas y pactadas. Gracias. Muy buena pregunta, estimado profesor y amigo Olivo. Yo creo efectivamente que hay un vacío enorme en esta materia, agravado por un hecho que yo diría que hace la organización de los tribunales arbitrales, porque son todos tribunales ad hoc, ¿no? Y si son tribunales ad hoc, evidentemente, los del CIADI, no me refiero a los otros, si son tribunales ad hoc, evidentemente va a ser muy difícil mantener una unidad de jurisprudencia, porque no va a haber criterios comunes para resolver todo esto. Yo creo que aquí los órganos, digamos, de alguna manera, de los tratados, tendrían que reunirse y procurar establecer unas normas y principios mínimos para poder resolver todos estos problemas. Porque me imagino yo la desorientación que van a tener estos tribunales cuando deban resolver, con arreglo a los principios del derecho internacional, la forma de corregir los desequilibrios contractuales, ¿no? Porque ahí va a haber un problema muy serio, que es la oposición de los intereses en juego, de los intereses del ordenamiento internacional, en mantener las inversiones, digamos, de una manera estables en los países donde estas inversiones están siendo afectadas, y los principios que hacen también a las posibilidades reales de poder resolver estos problemas desde el punto de vista financiero. Yo creo que ahí habría que convocar a una especie de asamblea o de reunión de los países para que traten de fijar las bases mínimas de los acuerdos que se puedan realizar entre las naciones, para dar criterios a los jueces que intervengan en estos conflictos, que los va a haber, y va a haber muchísimos conflictos de este tipo, porque la responsabilidad va a surgir simplemente por el hecho de medidas legítimas que adopte el propio Estado, ni qué decir de las medidas ilegítimas, ¿no? Pero va a haber medidas legítimas que afecten las inversiones, ¿no? Y eso no lo podemos resolver, me parece a mí, ¿no?, con arreglo a los criterios de un mundo totalmente normal, porque estamos en un mundo dado vuelta, ¿no? Esa es la verdad. Entonces necesitamos normas, necesitamos principios para eso. Y esos principios no están, y si no están, los tenemos que establecer. Y ahí yo creo que tiene mucha importancia el papel de los juristas en esto. Los juristas deberían empezar haciendo recomendaciones. Las organizaciones internacionales de juristas deberían ocuparse de eso, me parece a mí. Muy bien. Pero muy buena. Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos terminando. Hay dos preguntas. Una de doctorando español que está haciendo la tesis doctoral con nosotros en el programa de Derecho Administrativo Global, de Derecho Administrativo Iberoamericano, que es una persona que ha tenido importantes responsabilidades en la administración pública, el doctor Pablo Trillo. Tienes la palabra, Pablo. Bueno, muchas gracias, y sobre todo gracias por la oportunidad de hacerle una reflexión y darle la enhorabuena por la exposición tan brillante que ha tenido. La verdad es que da gusto oír con esa precisión terminológica y con esa claridad de ideas todo lo que ha expresado. Pero quería tan solo hacer un pequeño comentario por el hecho de que ha preguntado sobre la situación de cómo se está desarrollando el tema en España. Y en esto le voy a emitir una opinión pues que no deja de ser algo subjetiva, ¿no?, desde mi punto de vista. Se están dando todos los condicionantes que exigen esos nuevos desafíos del derecho administrativo, que ha expresado de esa manera tan extraordinaria, pero también en el caso de España existe un condicionamiento desde mi punto de vista político, es decir, unos días antes de que se produjese esta situación de pandemia, se había constituido en España, creo que se sabe
para las personas que participan desde el extranjero, un gobierno en España compuesto por un partido socialista, que ha tenido una larga tradición en España, y por un partido de nueva creación que tiene un tinte propiamente populista, del que anteriormente hablaba, cuando no comunista, ¿no? Entonces, realmente en España se ha, desde mi punto de vista, pues sobrepasado en muchos aspectos el estado que aquí se denomina de alarma, el estado que va dirigido fundamentalmente o que tiene el sentido para ir a una situación de necesidad, y lo que se pretende es sencillamente resolver esa situación de necesidad que es la pandemia. Sin embargo, pues tiene ese precepto que está en la Constitución, el 116 de la Constitución, ese estado de alarma, tiene un desarrollo después normativo, orgánico, y le da una serie de limitaciones, ¿no? Limitaciones en que se deben de tomar las medidas indispensables, tender a la vuelta a la normalidad, el principio de proporcionalidad, el límite temporal. Bueno, pues en España, de alguna medida, se han roto todos esos límites. En un primer momento, el apartamiento del poder legislativo ha sido permanente, porque se han sacado 20 y tantos decretos leyes, y no para regular la situación de pandemia, sino para regular, por ejemplo, aspectos propagandísticos, ¿no? De dar dinero a la prensa, o regular soluciones habitacionales, la violencia de género, cosas que nada tenían que ver, ¿no? Y después, por vías de hecho, también modificaciones importantes, se ponen en entredicho actualmente la propia jefatura del Estado, la composición del poder judicial, etcétera. Por eso yo querría así decirle que esa situación en España ha tenido eso, pero además también se rompen una serie de los principios de los que he hablado. Por ejemplo, el principio de competencia. El estado de alarma es una atribución que tiene el Estado, la Administración General del Estado, ¿no? El Estado central, por así decirlo, y se ha delegado en las comunidades autónomas. Y hemos llegado, ahora yo vivo en Castilla y León, en Valladolid, hemos llegado este fin de semana a una situación en la que el gobierno regional pues se ha saltado a la torera la legislación del Estado, pero claro, lo ha hecho porque el propio Estado, en el estado de alarma que marca para hasta mayo, es decir, no esa situación de limitación temporal, pues establece unas limitaciones que la otra pues se lo salta. ¿Por qué? Porque delega, no quiere más que tener pues una cierta propaganda o una motivación política. Bueno, no he querido tampoco hacer aquí ningún tipo de meeting, valga la expresión, pero sí quería ponerle un poquito en conocimiento la situación que está atravesando en este caso España. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Trillo, o futuro doctor Trillo, por el análisis que ha hecho tan claro de la situación española. A mí me preocupa, yo lo conocía bastante bien, no me quise meter en ese tema, pero si quieren lo hacemos en cualquier otro momento. Pero lo que ocurre es que al tener un gobierno de esa naturaleza, se les ha dado como servido una situación para que ejerzan todos los poderes que ellos pretenden hacer para cambiar el modelo de Estado, porque en el fondo lo que quieren es cambiar el modelo de Estado. Y eso, si no nos damos cuenta de eso, de lo peligroso que puede ser para los países, realmente sería una pena muy grande que un Estado, digamos, democrático como el español, se transformara en un Estado decisionista, como pretenden estas fuerzas políticas, ¿no? Pues lo que quieren es cambiar el modelo de Estado, es evidente esto. Y esta situación les ha venido como anillo al dedo, diría yo, porque tienen todo para poder ejercer el decisionismo más absoluto. De manera que nosotros estamos también corriendo ese peligro, pero por suerte, gracias a Dios, en la coalición gobernante hay todavía un sector de esa coalición gobernante que es bastante moderado, diría yo, y compensa la presión que el otro sector, parecido al de ustedes, al de Podemos, quiere ejercer. De manera que hasta ahora no hemos llegado a eso. Pero en muchos casos hay una evidente utilización política de los instrumentos de la pandemia, de los instrumentos del derecho de excepción. Y esa utilización política me parece que los únicos que la pueden frenar son los tribunales, ¿no? Yo no sé cómo está pasando eso en España, si es así, pero lo que veo que es grave porque 2 por 3 sacan alguna, como dice,
algún decreto de excepción para regular el problema de las ayudas a la prensa o el tema de algunos cambios en el sistema judicial, ¿no? Que eso es lo que está pasando, han querido hacer también en Argentina. Yo creo que es el paraíso de todos los populistas, ¿no? Lo que está pasando en el mundo. Y ese es el gran peligro que estamos afrontando. Creo que a todos los estados les pasa lo mismo, pero algunos bien dirigidos lo encausan de otra manera, mientras que los que tienen este peligro de esas coaliciones así, un poco amorfas, como la que tiene en este momento España, corren mucho mayor riesgo que otros, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con usted, futuro doctor Trillo Figueroa, con mucho gusto. Muchas gracias. Última pregunta para un colega dominicano, Juan Manuel Morel. Adelante. Gracias, buenas tardes. Que también está en el doctorado de Derecho Administrativo Iberoamericano. Adelante. Así es. Buenas tardes, doctor Juan Carlos. Buenas tardes, doctor Rodríguez Arana. Buenas tardes, mi maestro Olivo Rodríguez Huertas, quien siempre pone en alto el nombre y la insignia tricolor de Duarte Sánchez y Mella, más ahora que nos encontramos en el mes de la patria, a partir del próximo 26. Mi pregunta al doctor Juan Carlos va dirigida, es primero una pregunta actual y una futurista. La futurista es, luego que estemos en tiempo post pandemia, ¿qué estado usted vislumbra sería el más práctico para garantizar las necesidades básicas y las libertades solidarias entre el Estado subsidiario o el Estado contributivo? Esa es una. Y la otra surge a raíz de la escalada en estos países de Latinoamérica de las pandemias, de los contagios, que se requiere muchas veces por la administración disponer la cuarentena total, la restricción total de las sociedades. ¿Qué punto usted ve para poder armonizar entre el derecho a la salud, que lo obtenemos mediante la cuarentena total, y las necesidades básicas alimentarias de la población? Gracias. Bueno, su pregunta es una pregunta muy importante y hace a la esencia de la política, ¿no? El Estado va a tener que realizar aquí funciones subsidiarias y funciones contributivas, ¿no? También, porque de alguna manera la insuficiencia de la actividad privada va a requerir una intervención activa del Estado en algunos campos, ¿no? Tratemos de que sea lo menos posible para garantizar las libertades. Eso es un tema de equilibrio de las políticas públicas, difícil de ser practicado y de denunciar así con rasgos generales, sino a través de los principios que la deben regir, ¿no? Y en cuanto a la armonización del derecho a la salud con todos los otros derechos, yo pienso que aquí no hay que evitar las exageraciones, porque si colocamos muy por encima el derecho a la salud y lo ponemos como un derecho totalmente absoluto, podemos, digamos, afectar todos los demás derechos individuales. El derecho a la salud lo tenemos que proteger de una manera razonable y equilibrada, pero no al punto de exagerar, impidiendo todas las actividades privadas como podría suceder si tomamos medidas demasiado drásticas, ¿no? Es muy difícil este tema de ser definido porque es un tema de política, donde se requiere un poco de sensibilidad de la realidad social de cada país. Y esto es muy difícil de sentar criterios generales. Pero esperemos que los países no lleguen a los extremos de impedirnos salir de nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Y de trabajar y de ejercer las libertades mínimas. No digo ya de ir al teatro o ir a esos bailes que se hacen también en forma clandestina, que no creo que ninguno de los que están acá presentes tenga esa pretensión, pero sí de las libertades elementales, ¿no?, de las personas. Para eso está el derecho administrativo, como lo viene repitiendo Jaime desde hace tantos años. Y en el fondo esto hace a lo que Jaime viene repitiendo también y enseñando,
al principio de buena administración. Esta es la buena administración. La elección de las opciones que hacen al equilibrio social, al mantenimiento de los derechos fundamentales, de las libertades. De manera que yo les agradezco enormemente la oportunidad esta que me han brindado, Jaime, porque realmente ha sido muy, muy interesante todas las preguntas. Los agradecidos somos todos nosotros, y en nombre de todos te damos un gran aplauso, te agradecemos tu generosidad porque hemos participado con mucho tiempo y la verdad es que ha sido un disfrute intelectual fantástico esta hora y 10 minutos que hemos tenido contigo. La verdad es que se ha pasado enseguida porque los temas son muy relevantes, muy interesantes. Yo quiero aprovechar para agradecer a todos por la presencia, a los doctorandos del programa de Derecho Iberoamericano Administrativo, a tantas y tantos colegas de tantos países de América, de Iberoamérica, que han querido acompañarnos. Y yo quería terminar, además de mostrar este gran agradecimiento que te profesamos, al hilo de lo que tú decías en relación con los derechos fundamentales de la persona, con los derechos y las libertades, que también, como tú has dicho en esta conferencia, este derecho administrativo de la pandemia tiene que ser respetuoso con el sistema de las fuentes. Y nosotros hemos aprendido que las libertades y los derechos son regulados, respetando el núcleo básico, por el Parlamento. Y estamos viendo como muchos países, siguiendo esa teoría, ¿verdad?, tan antigua como peligrosa del Estado policía, de Feinstein, y de que la administración puede dictar en cada momento aquellas medidas imprescindibles, necesarias y adecuadas, aunque afecten a los derechos fundamentales y las libertades. Cuando comprobamos que la excepción rebasa al Parlamento y que el Parlamento es despreciado, cuando no ninguneado, a la hora de regular, restringir y limitar cuando se amenazan esas libertades, nos damos cuenta de que están en juego y está a prueba cuestiones muy relevantes, como tú has dicho en el día de hoy. Por lo tanto, Juan Carlos, de verdad, muchas gracias por ayudarnos a pensar críticamente. Estamos en la universidad y la universidad es pensamiento crítico para mejorar las instituciones, en este caso del derecho administrativo. Y yo aprovecho para felicitarte de nuevo y agradecer a todos ustedes por su presencia, no sin anunciar que el seminario del mes de febrero será, Dios mediante, el día 15, lunes también, día 15, vamos a tener un profesor venezolano que está ahora en España, José Araujo, que va a hablar sobre la Constitución y el derecho administrativo. Creo que está presente también en el día de hoy. Le saludamos especialmente a José y le esperamos también para el día 15. Están todos ustedes cordialmente invitados. Muchas gracias y hasta siempre. Adiós. Muchas gracias, Jaime, y a todos también. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Un abrazo muy grande, tío Juan Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Ramón, un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias, gracias. Abrazo, Guatón. Gracias. Federico, Miriam. Saludos, bendiciones a todos. Adiós. Al doctor Pesuti también, que está por ahí. Saludos de Perú.